Deseo saludarlos con la paz del Señor Jesucristo, a cada uno de mis hermanos en la fe y simpatizadores del Evangelio que nos están escuchando, nos están sintonizando en esta hora. Deseo que la paz del Señor sea con ustedes y la bendición del Señor también. Para mí, pues es un gozo, es un privilegio el poder volver una vez más, estar llegando hasta sus hogares a través de este medio, que todavía no sabemos pues cuándo nos van a dejar, ¿verdad?, abrir los templos, pero pensamos que ya no queda mucho tiempo. Y entonces pues vamos a seguir grabando, haciendo grabaciones, haciendo enseñanzas y poniéndolas por este medio. Antes de leer una escritura que tengo para leer, vamos a hacer una breve oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, yo vengo ante ti, Señor, en esta tarde para darte gracias por todos los beneficios que recibo de ti cada día, Señor, porque cada día me colmas de beneficios. Gracias, Señor, por todo. Gracias por la oportunidad, Señor, de concederme exponer tu palabra, Señor, a mis hermanos, a las personas que escuchan, Señor. Muchas gracias, Señor. Te pido tu dirección, tu ayuda, Señor, en todo. Que seas tú, Señor, el que use mis labios para vocear tu palabra, Señor, y que llegue al corazón de los que escuchan. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gracias al Señor. Quiero leer unos versículos que están ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 12. Dice el verso 26, por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidad, ayudas, gobernaciones, género de lenguas. Y luego dice el verso 29, haciendo una pregunta, ¿son todos apóstoles? Y luego dice, ¿son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pero procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. ¿Se fija? Ahora, aquí en el verso 30, me detengo en breve porque he sabido que hay quienes, ¿verdad?, con este verso se confunden, hablando de las lenguas. ¿Hablan todos lenguas? Esta pregunta se refiere al don género de lenguas, que no todos tenemos, porque no todos tenemos el don género de lenguas. Yo recibí el don del Espíritu Santo en mis principios de mi conversión, hablando en otras lenguas, como dice la palabra, no lenguas compuestas por mí o lo que se me antojaba, sino que las lenguas que el Señor me dio que hablara. Pero ahora, ¿verdad?, la Escritura habla, ¿verdad?, del orden que Dios estableció en su iglesia. Hemos mencionado, ¿verdad?, que la iglesia del Señor comenzó siendo en su totalidad judía. Y como judíos, eran judíos observantes, los que fueron convertidos en el principio, ¿verdad? La iglesia comenzó con sus discípulos, con los discípulos del Señor, y después vino, ¿verdad?, el inicio de la predicación del Evangelio por el apóstol Pedro, al cual el Señor, como lo hemos mencionado, le dio las llaves para que abriera
para que abriera la puerta de la salvación. Y empezó, ¿verdad?, a predicar, ciertamente acabando de ser lleno del Espíritu Santo. Y explicó, tomando como base, ¿verdad?, sobre la pregunta, la confusión que tenían aquellos judíos que habían asistido a la fiesta judía que se celebra 50 días después de la Pascua, la fiesta del Pentecostés. Y allí fueron convertidos al Señor después de la prédica del apóstol Pedro, como 3,000 personas. Después, a raíz del primer milagro que el Señor hizo por instrumentalidad de Pedro y Juan, con aquel paralítico que ponían a la puerta de la Hermosa, se convirtieron 5,000 más, fíjese, y así siguió desarrollándose la iglesia. Pero en el transcurso, el Señor estableció, ¿verdad?, un orden. El apóstol Pablo aquí refiere, el verso 28 del capítulo 12 de la primera de Corintios dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, o sea, maestros, luego facultades, luego dones de sanidad, ayudas, gobernaciones, género de lenguas. Y en la carta en donde escribe, esta es la carta del apóstol Pablo a los Corintios, pero después en la carta a los Efesios, el capítulo 4, ¿verdad?, lo refiere una vez más, el verso 11 dice: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Y luego el verso 12 dice: con qué propósito el Señor puso, ¿verdad?, esta estructura de 5 ministerios. Lo principal, apóstoles y otros profetas y otros evangelistas. Y el verso 3:12 dice el propósito: para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, dice, cada miembro, conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Y todo esto lo dice, ¿verdad?, hablando espiritualmente, porque el deseo de Dios, pues, es que no nomás que nos convirtamos o nos entregamos a Él, sino que cada día siguiendo entregándonos a Él, poniéndonos en las manos de Él para que Él use nuestra vida para la edificación. Primero, para el desarrollo propio, personal, y luego para administración a los santos, ¿verdad?, cada quien en su lugar. En esta estructura, ¿verdad?, están primero los apóstoles y luego los profetas y luego los evangelistas y otros pastores y luego doctores. ¿Se fija? Ahora, ya dijimos y lo volvemos a repetir, ¿con qué propósito? Para perfección de los santos, ¿verdad? Y la iglesia pues todavía está aquí, y yo creo que la iglesia necesita, ¿verdad?, también
La iglesia de hoy necesita ministración también. Y entonces tenemos que considerar, ¿verdad?, cómo el Señor estableció. Ahora hemos dicho en otras ocasiones, hablando de esta estructura, ¿verdad? Porque a veces se piensa que esta estructura trabajó o está reducida al tiempo de cuando estaban los apóstoles originales, ¿verdad? Y bueno, pero yo he dicho, bueno, pero no hay alguna escritura, a lo menos yo no he podido encontrar una escritura que diga que esa estructura fue para aquel tiempo y ya para ahora no trabaja. Pienso que esta estructura, si está la iglesia, hay necesidad de que la estructura trabaje, esté continuando. Pero hay una cosa, ¿verdad? Ciertamente que ha habido cuántas cosas que han sucedido negativas en el transcurso de la iglesia. La iglesia, podríamos decir, fue establecida en el año 30. Ahora, si se estableció en el año 30 y estamos en el 2020, faltan 10 años para que la iglesia cumpla los 2000 años, ¿verdad? Y pues sacando las cuentas fáciles está para mirar esa parte. Y yo creo que entonces la estructura debe de estar en este tiempo, aunque yo pienso que todo el tiempo ha habido esta estructura, todo el tiempo ha estado funcionando en la iglesia a través de los tiempos, aunque sin el reconocimiento. Pero oiga, sería mejor, ¿verdad?, con reconocimiento, que cada quien reconociera, ¿verdad?, el lugar como está dicho. El apóstol Pablo se hace llamar solo, ¿verdad?, de sí, dice que él como un arquitecto pone el fundamento. Mire, esa escritura la encontramos allí en la primera carta, en la carta a los Corintios, la primera, en el capítulo, si no estoy equívoco, el capítulo 3, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el verso 10 del capítulo 3, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Ahora, al estudiar los ministerios, ¿verdad?, en el caso, el ministerio del apóstol Pablo y el ministerio del apóstol Pedro, ¿verdad?, entendemos que mientras que el apóstol Pedro fue llamado, fue apartado por el Señor para el ministerio de la circuncisión, así lo dice la palabra, ¿verdad?, la circuncisión, y cuando esto dice, se refiere para el judaísmo. Y el apóstol Pablo fue apartado por el Señor para el ministerio de los gentiles, cosa que él anhelaba que el Señor lo hubiera apartado para el ministerio de los judíos también. Mire, leyendo esto, nos salimos un poquito y regresamos después, mire, al capítulo 9 de la carta a los romanos. El capítulo 9, dice el apóstol estas palabras a las que estoy refiriendo, ¿verdad? Capítulo 9 de Romanos. Dice, vamos a ver, aquí estamos ya. Verdad digo en Cristo, no miento,
dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y lo dice el verso 3, la razón de su dolor en su corazón. Dice el verso 3, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y luego dice que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria, y el pacto y la data de la ley, y el culto y las promesas. Y sigue diciendo allí, pero el punto está en que hay que entender claramente lo que está diciendo. No está diciendo lo que las versiones revisadas dicen, que el apóstol deseaba ser anatema, o sea, maldito. No está diciendo eso, sino que simplemente está hablando de la elección que el Señor hizo de él. El Señor lo apartó para el apostolado a los gentiles. Y al apóstol Pedro lo apartó el Señor para el apostolado a los judíos, a los hebreos, lo llama la circuncisión. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos estas, porque como hemos estado diciendo, cuánta cosa ha hecho las malversiones, cuánto mal se ha hecho, porque han torcido las Escrituras, creyendo o poniendo, según esto, el propósito de que la Biblia esté más clara, y al último no es así, sino que la tuercen, como otras escrituras también, para que digan, como ya hemos dicho, en esa doctrina que la hemos llamado la doctrina futurista, en donde tuerce las escrituras para establecer la idea futurista, y al último, pues, oiga, es controversial, es cuántas cosas, ¿verdad? Porque ahora eso es una de las cosas que ha traído, pues, mucho daño a la obra de Dios, a la iglesia del Señor, ¿verdad? Cuando desde el principio miramos, ¿verdad?, en la iglesia, quienes, como hemos referido el caso de los Gálatas, Pablo y su compañero, quien era Bernabé o Silas, ¿verdad?, dejaron a los Gálatas, a los de Galacia, porque Galacia era una región, es una región, y luego, oiga, creyendo que ya estaban maduros en el Señor, ¿verdad?, que ya se podían manejar solos, los dejaron y entraron algunos judíos convertidos al cristianismo, eran fariseos, ¿verdad?, celosos de sus creencias todavía, y voltearon las mentes de los hermanos allí en Galacia. ¿Por qué? Porque les decían que si no se circuncidaban, que si no guardaban la ley, no eran salvos. Mire, el capítulo 15 del libro de los Hechos nos da razón cuando fueron citados todos los apóstoles, se citaron allí en Jerusalén. Y a le hemos llamado, ¿verdad?, el primer concilio de Jerusalén. ¿Con qué propósito? Para platicar sobre la conversión de los gentiles. Y cuando ya sacaron la conclusión qué iban a hacer con los gentiles, ahí está el verso 16. El verso 15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída, y prepararé sus ruinas, y repararé sus ruinas, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre. Dice el Señor que hace todas las cosas. Y luego mire, yéndonos hasta el versículo
23 dice, y escribir. El verso 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos los apóstoles y los ancianos. O sea, cuando dice ancianos se refiere a los pastores, y los hermanos a los hermanos, y de los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. O sea, salvación. Y lo dice el verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Nos ha parecido congregarnos en uno y elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, aquí en este versículo 24 menciona el escritor Lucas, ¿verdad? Lo que les pareció en la reunión, sacaron estas conclusiones, ¿verdad? Y dijeron que hemos oído que algunos que han salido de nosotros han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, y a los cuales, dice, no mandamos. Fíjese, es muy importante considerar esto. Y al decir a los cuales no mandamos, quiere decir que los apóstoles eran los responsables de la obra, los inmediatos responsables de la obra de Dios en aquel tiempo, los apóstoles. Sí, y más adelante vemos, ¿verdad?, el carácter del apóstol. ¿Cuál era el propósito del apostolado? ¿Cuál era su trabajo? ¿Cuál era, velar por el bien del crecimiento de la iglesia? Mire, cuando el apóstol Pablo escribe, déjeme ver, la carta a Timoteo, no sé si la primera o la segunda, pero ahorita vamos a ver lo que quiero referir, porque es importante, ¿verdad? Es importante. Estamos tratando, ¿verdad?, de lo que establecimos ya hace que fue la ocasión pasada, sobre la importancia de reconocer el lugar de estos vasos especiales. Dice en el capítulo, el primer capítulo de la primera carta a Timoteo, el verso 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requieres a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Se fija lo que le dice Pablo el apóstol a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia. ¿Con qué propósito? Para que requirieres que algunos que no enseñen diversa doctrina. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que, es importante considerar que aún estando estos vasos, ya había quienes estaban enseñando diversa doctrina. Fíjense, cuando el apóstol escribe a la iglesia de Tesalónica, le dice en su segunda carta,
el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Les dice el capítulo 2, muy importante carta esto. Dice el capítulo 2: Empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, que en el caso es ni por manifestación, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Esto les dijo el apóstol en aquel tiempo. Ahora sí está cerca el Señor, ¿verdad? Y lo dice: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía. Ahora la apostasía ya hace mucho que vino. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí es donde el apóstol comienza a personificar al espíritu del anticristo, porque el anticristo no es otro más que el mismo Satanás. Pero antes no se podía llamar anticristo porque no había venido el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo apareció, entonces Satanás tomó ese trabajo de desviar, ¿verdad?, de ir en contra de lo que el Señor Jesucristo estableció en su iglesia. Y aquí el apóstol, empieza a personificar al anticristo, como también el apóstol Juan dice que sabemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque han salido muchos anticristos, o sea que hermanos que eran hermanos y se prestaron para ser llevados por otro espíritu para hablar cosas en contra, otras enseñanzas torcidas, ¿verdad? Porque es como todo el tiempo ha habido, y no se diga en el tiempo en que vivimos, cuántos se prestan se establecen de sí mismos, no desordenadamente, y cuántas cosas se establecen como pastores, otros como ahorita dijo un hermano, ahorita lo que hay es una apostolitis por todos lados, ¿verdad? Ya cualquiera dice, pues que es apóstol, y para allá y para acá, ¿verdad? Sin tener respaldo, porque ya dije, en primer lugar, para ser un apóstol en el tiempo actual, ¿verdad?, si en dado caso, ¿verdad?, que así es, pues tiene que hablar lo que hablaron aquellos vasos, respaldar el ministerio de aquellos vasos. Pero miren, antes de continuar, lo cité a la segunda de Tesalonicenses, porque dice enseguida del verso 4, el verso 4 dice: poniéndose y levantándose contra todo lo que se llama de Dios o que se adora, tanto que se asiente, no dice se sienta, se asiente en el templo de Dios. Y el templo de Dios al que se está refiriendo aquí el apóstol no es un templo de arcilla, de piedras o de qué sé yo, pero se trata del templo espiritual, que es, no leíamos en capítulo 2 de la carta a los Efesios, el verso 20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el cual compaginado, dice el verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Entonces, aquí está hablando del templo espiritual, porque el apóstol Pedro inclusive dice que nosotros como piedras vivas, así es que cuando dice acá el apóstol en la segunda de Tesalonicenses, que dice que
oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios haciéndose parecer Dios. No se trata de un templo de arcilla, sino que se trata de que se asiente en el templo de Dios espiritual, la iglesia. Y eso fue lo que aconteció cuando entonces la apostasía se generalizó, se hizo general, porque Pablo lo advirtió, que el Espíritu dice, cuando escribe su primera carta a Timoteo, le dicen, pero el Espíritu dice manifiestamente, el capítulo 4, que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de las viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracias participan de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Y luego le dice, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar tomándose con nacimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. ¿Se fija usted? Entonces, regresando a la segunda Tesalonicenses, dice el verso 5, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con ustedes, dice aquí, con vosotros, os decía esto? Les pregunta, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que impide para que su tiempo se manifieste. Ahora la pregunta sale de aquí de este verso, ¿qué era lo que impidía? Lo que impidía no era otra cosa más que la presencia de esos vasos especiales que el Señor llamó para ponerlos como los inmediatos portadores del Evangelio, los responsables de la obra. El verso 7 dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Y por qué le dice inicuo? Porque viene, ¿verdad?, practicante de la iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? No tener ley, no tener a quién reportarse, estar simplemente sin ley, sin orden. Entonces, oiga, es importante mirar estas cosas. Nos debemos unos con otros, tenemos que reconocer el lugar, el llamado de cada quien, ¿verdad? Dice el apóstol, nadie tenga mayor, ¿cómo dice? Nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener, sino que cada uno, fíjese, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, el capítulo, déjeme ver, la carta a los Romanos, el capítulo 12 o 15, deje ver aquí. Dice estas palabras que estoy hablando, diciendo, refiriendo, ¿verdad? Que cada uno debe aquí está el capítulo 12, el verso 3. Digo pues por la gracia que me da a cada cual el que está ante vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros.
de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Se fija? Y luego, cuando oiga el apóstol Pedro escribe su primera carta, el capítulo 5, dice estas palabras que ya hemos referido en otros tiempos: ruego a los ancianos, yo anciano, dice la primera carta del capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, o sea, yo pastor también, porque Pedro fue también no nomás apóstol, sino que pastor. Él y Juan y Santiago eran los pastores de la iglesia en Jerusalén, los 3 pastores. Y luego dice que ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Quiere decir también que hay una ganancia honesta, pero también hay una ganancia deshonesta. ¿Cuál es esa ganancia deshonesta? Cuando el pastor anda metiéndose metiendo sus manos entre el tesoro. Espere a que se le dé. Y es ganancia honesta. Y dice, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Se fija? La Biblia abarca todos los aspectos de nuestra vida. Porque no nomás es para allá, sino también para los que estamos, ¿verdad? Como pastores, también la Biblia nos ajusta. Pero también, oiga, entonces, mirando, ¿verdad? Ya dijimos, ¿verdad? La función del apostolado, ¿verdad? Está en cuidar de la doctrina. ¿De cuál doctrina? La doctrina que habla la Biblia. Tenemos que irnos a las bases, ¿verdad? A considerar cómo se desarrolló la iglesia. Mire, el tiempo se me está agotando, pero mire, la epístola universal de San Judas apóstol, de Judas apóstol. El primer es un capítulo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, de la común salvación me ha sido necesario escribiros, amonestaos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y si hay un tiempo en donde se tiene que hacer ese trabajo, en el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero para eso tenemos, ¿verdad? Pues que tiene que haber respaldo, ¿verdad? El respaldo de Dios en nuestro llamado. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a los que estamos viviendo en este tiempo y que cada día nos apeguemos más a la palabra, a lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener fundamento en la palabra. El que hable conforme a las palabras de Dios. En esta tarde, ¿verdad? Pues mi deseo es que el Señor los bendiga a todos ustedes que han escuchado y síganos sintonizando, ¿verdad? El domingo
en vivo, salimos también, ¿verdad? Y vamos a continuar hablando un poquito más de esto, del orden de Dios. Esos vasos tenemos que reconocerlos, los vasos que el Señor estableció en su iglesia. Los apóstoles no se equivocaron, fueron vasos especiales que Dios puso en su iglesia. Ahora seguimos diciéndoles, ¿verdad?, de que compartan este video, no para hacernos nosotros famosos, sino que para que el nombre de Dios sea glorificado en todos. Dios los bendiga. ¿Tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, un comentario? Escríbanos a nuestra dirección postal: Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Si usted es una persona que está escuchando el Evangelio, siga escuchando el Evangelio. Entréguese al Señor antes de que sea tarde. Si usted es una persona que un tiempo estuvo sirviéndole al Señor y se retiró, si todo me está escuchando, acuérdese que no soy yo, es el Señor el que le está diciendo: sacúdase y vuelva al camino del Señor. Busque al Señor antes de que sea tarde, porque va a llegar el día en que va a ser tarde. Lo que ya estamos sirviéndole al Señor, sirvámosle con más entrega. Dios les bendiga y hasta la próxima.